Bueno, buenas noches. Este es un episodio más de lo que la universidad no nos enseña. Qué bonitura. Estos días ha pasado cosas bien interesantes. Por ejemplo, una publicación que hizo una gran psicóloga, maestrísima de maestras, hay que hacer así, diciendo de una cantidad de personajes que no son psicólogos y que no nada de salud mental, pero que traen unas comunidades impresionantes y que de alguna u otra manera les sirven a la gente en sus discursos y en lo que dicen. Entonces, yo siempre he tenido una visión importante con esto y es que no estoy de acuerdo en que limitemos que porque no estudió psicología o tal otra cosa, no es apto para hacer un acompañamiento efectivo. Porque para mí el acompañamiento tiene más que ver con lo que sale del corazón y no de la cabeza, no del ego. Y bueno, una situación así, entonces creo que quedó Mauricio más tranquilo porque pues Mauricio ha estado estudiando otras disciplinas, sigue estudiando, sigue aplicando, no le es fácil, es papito de dos niñas donde además se separó de la mamá y está atendiendo a sus niñitas y demás. No es fácil, pero en ese no es fácil, todos tenemos que entender que cada quien lo va a hacer a su manera y sobre todo que el que escoge es el consultante, el usuario es el que elige con quién se va. El usuario es el que puede tener esa capacidad de discernimiento y decir, yo quiero hablar con un psicólogo, quiero hablar con un coach, quiero hablar con un sacerdote, quiero hablar con un pastor, quiero hablar con... Entonces aquí el tema no está en limitar, yo creo que el tema está en cada uno de nosotros crecer, aprender y sobre todo sanar. Mi palabra clave, ¿no? Sanar desde lo que somos. Escuchaba hace unos días una recomendación que me hizo Adriana Ortega, que viera la segunda parte de mi otra yo. Y va a espolearlo, ¿no? Al final dice uno de ellos, dice, no puedes navegar en aguas ajenas si tus aguas siguen turbias. ¡Qué frase! ¿Mm? Y tiene toda la lógica del mundo. Entonces, pues aquí estamos para navegar en nuestras propias aguas. Manolo dijo y prometió, ay, llegó mi que tenía el súper tema para hoy. Yo no sé de qué va a hablar, les comento, pero pues Manolo, todo tuyo. Bien, pues sí, creo que siempre tratamos de hacer un super tema y el tema del cual podemos hablar. En el capítulo anterior de nuestro podcast hablé de la química corporal y de cómo nosotros vamos dando el proceso de nuestra química, ¿no? En ese capítulo del podcast anterior, mucha de la gente que aquí en México, que convive conmigo y que trabaja conmigo, me hizo o me dio la pregunta de cómo manejar eso, no nada más como el usuario, sino nosotros como terapeutas, cómo entender que manejaremos esta química corporal, ¿no? ¿Cómo es identificar esta química corporal y qué preguntas yo tendría que hacer para poder identificar esta química corporal de la gente? Y me dejaron pensando realmente, o sea, yo dije, bueno, a mí me sale como muy sencillo el que yo puedo hacer preguntas y a mí ya se me hace como algo muy básico, pero no he hecho el cuestionamiento o no he hecho el cuestionario o no me he dado a la tarea de hacer algo con lo cual podamos ir identificando las problemáticas de nuestros usuarios, ¿no? Porque, pues como yo lo decía en el capítulo anterior, o sea, donde estábamos trabajando todos juntos, yo hablaba de esa parte pues es que es bien fácil, nos saltamos el cuestionario, nos quitamos el problema, es más, quitémonos la ropa y hagamos una serie de tonterías y etcétera, etcétera. Tonterías no me refiero como a romper con nuestra profesión, sino las tonterías es como hacer divertido nuestro trabajo y creo que eso es una de las partes más importantes de este proceso. Pero se me olvidó que el programa en el cual nos encontramos se llama Lo que la escuela no me enseñó. Y exactamente, o sea, está muy padre que te comparta como ciertos tipos de cuestionamientos, está muy padre que te comparta muchas cosas,
pero yo creo que vamos a tener que ponernos ya en forma, ¿no? Vamos a empezar a hacer las cosas en forma y al ponernos en forma empezar a entender que tenemos 4 personalidades como las que yo te hablaba. De esas 4 personalidades todas tienen luz y todas tienen sombra. Esas 4 personalidades, hablemos que el primer personaje es X, el que regularmente tiene enfermas las emociones. Luego sigue el personaje X, el personaje Y, el que ya después de tener enfermas las emociones, ha considerado utilizar esas emociones como para estar en el aspecto agresivo. Luego sigue otro personaje que es XY. Ese personaje ha utilizado alguno de los mecanismos para poderse salir de sus estados emocionales, como puede ser el alcohol o como puede ser cualquier algún otro vicio. Y existe el siguiente personaje que es el YX. Ese personaje regularmente ha utilizado las drogas para salirse de su estado común de conciencia. Dentro de estos 4 personajes han existido cierto tipo de luces y cierto tipo de sombras. A algunos de ellos los invade el miedo, a otros de ellos los invade la tristeza, a otros de ellos los invade el miedo, tristeza, la furia, y a otros de ellos les invade el desagrado, ¿no? Digo, la mayoría de todos usamos los mismos tipos de emociones y en este espacio pues voy a hablar un poquito de nuestro gran profesor Hipócrates, ¿no? Donde hablaba de esta parte con la que nosotros nacimos. ¿Alguien tiene idea de cómo se llama con lo que nosotros nacimos? Y bueno, así tan fácil se los pongo. Existe uno que es sanguíneo, existe Ah, otro que es colérico, existe otro que es que Temperamentos. exactamente. Aquí es donde nacen nuestros 4 temperamentos. Y nuestros 4 temperamentos tienen que ver con nuestra química corporal. Nosotros ya nacimos con una cierta serie de rasgos de no personalidad, porque en ese momento estamos apenas como comprendiendo lo que va a suceder. Salimos con ciertos rasgos que se llaman temperamentos, que al menor chasquido se prenden. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ahora, vamos a este proceso, donde este proceso nos está llevando al vientre materno. Las primeras preguntas que nosotros les hacemos a los usuarios y que es muy difícil que ellos lo sepan, pero que es un trabajo para llevar a casa si aún así existen sus madres, es que pregunten cómo fue el embarazo de sus madres cuando ellos estuvieron dentro del vientre. Esa pregunta es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque ahí nos vamos a dar cuenta de a qué son adictos. ¿Sí estamos de acuerdo? Somos adictos a esa química corporal. Por ejemplo, mi mamá cuando tenía yo 9 años, 9 meses, o sea, 8, 7, 6, 5, 4, 3, reduzcamos. No sé bien, pero según los recuerdos de mi mamá, era como se vendaba la panza porque mi mamá vivía en Toluca, Estado de México, y tenía que regresar a Ciudad de México, y entonces se vendaba la panza para que mi abuelo no la viera. Regularmente cada que estaba en Toluca se sentía libre, pero cuando llegaba a México era como volverse a vendar la panza, el que no me notaran. Todo el fin de semana vivía en angustia. Luego entonces parte de mi temperamento tiene un proceso angustioso. ¿Sí estamos de acuerdo? Cuando yo no es que haya nacido angustiado, pero hay ciertos botones que tocan mi proceso angustioso. Luego entonces nace el niño, mamá sigue con ese proceso angustioso y entonces genera a través del amamantamiento y de esa cercanía ese proceso angustioso. Eso es uno de los resortes ocultos más increíbles. Ese proceso angustioso lo podemos llevar a 2 partes. Uno, puedo convertirme en sanguíneo, que el sanguíneo es el bufón del salón. ¿Si has ubicado ese bufón del salón que así decían? Bueno, pues yo fui el bufón del salón, y el profesor Girafales, o sea, el bufón del salón. Entonces, el sanguíneo está tratando de evitar a toda costa quedar mal con este proceso y evitar y eliminar su angustia. ¿Sí estamos de acuerdo? Siempre está tratando de hacerlo divertido para eliminar toda esa angustia que existe.
¿Qué es lo que sigue de ahí? El sanguíneo regularmente tiende a caer en el proceso de alcoholismo, regularmente. Esto no es la panacea de decirte esto es así porque así es, pero regularmente caemos en el proceso del alcoholismo. Ahora, no nacimos con un solo temperamento, pero podemos usar los cuatro, ¿eh? Quiero como especificarlo. Podemos usar el colérico, podemos usar cualquiera de esos temperamentos. Entonces, el sanguíneo regularmente cae en estos procesos porque es adicto a la angustia. Y entonces hay dos procesos con los que puede evitar esa angustia. Si el sanguíneo lo metes a la depresión, no va a aguantar. ¿Sí me entienden? Si al sanguíneo lo metes a ser colérico, no va a aguantar, no puede ser colérico, no puede estar encabronado todo el tiempo. Entonces el sanguíneo regularmente pasa este proceso de ocupar cualquiera de los dos estados. Digo, pero no te hablo del estado de la drogadicción, porque ahí es donde nos vamos a ir con el flemático. El flemático regularmente cae en el estado de la drogadicción, ¿sí? Luego sigue el colérico. Y digo, te lo voy a ir diciendo, el colérico obviamente cae en el estado generalmente de ¿qué? De la neurosis. Caemos en el estado de la neurosis. La neurosis es un vehículo, ¿sí? Y aquí, bueno, esto no es ni René Descartes tenía la verdad absoluta, pero me ha servido completamente para poder generar este tipo de situaciones y la verdad la gente sí logra encontrar cómo va la maquinaria. Y entonces luego sigue el siguiente patrón, que es donde cae el emocional, ¿no? Ese enfermo emocional como Igor. ¿Se acuerdan de la caricatura esa de Winnie Pooh de Igor, el burro triste? Me siento cansado. Estos patrones son patrones de conducta que hemos estado generando, pero que vienen desde nuestro nacimiento. Entonces, la primera pregunta es cómo reconocer el qué onda, cómo fue el embarazo de tu mamá, qué fue lo que ocurrió. Luego tengo una batea o una tira o una serie de cuestionarios, un cuestionario de 35 preguntas que si ustedes están dispuestos a que se los comparta, se los comparto. ¿Sí? Es un cuestionario de 35 preguntas donde vamos a trabajar nuestros 4 instintos. Oh, voy a hacer mi mezcolanza como cantinfleo directamente, pero así es. Son 4 instintos naturales por los cuales estamos aquí, los 4 instintos de supervivencia. El primer instinto es el instinto sexual. Si nosotros no tuviéramos sexualidad, no podríamos generar nuestro ADN con alguien, no podríamos generar el poder tener y sobrepoblar el mundo, no podríamos generar ese placer sexual. Entonces es un instinto de supervivencia con el que estamos arraigados en este mundo. El siguiente instinto es el instinto material. Si nosotros no tuviéramos instinto material, no tendríamos los deseos de generar un auto, una casa, de trabajar, de comprar un terreno, de apropiarnos en aquel tiempo donde estaban los Cherokees, los Pawnees, los Sioux, esos indios de la frontera del norte de América. En ese momento ellos decidían apropiarse, matando, y si no tuviéramos ese instinto material, no tendría caso estar aquí, no tendría caso trabajar, no sentiríamos esa situación. Y otro de los instintos de supervivencia es el instinto social. Si nosotros no tuviéramos el instinto social, no podríamos platicar con la gente, no podríamos entablar sociedades, no podríamos entablar ningún otro aspecto de nuestra vida, ¿no? Entonces, por eso creamos comunidades, estamos siempre generando como nuestro tema más importante el tema sexual, que es el que nos provee de ciertas energías, y estamos generando nuestro tema material, porque a través de nuestro tema sexual generamos esas energías, porque tenemos ganas de tener a nuestra pareja bien, porque estaba hablando de un México o de un Latinoamérica moderno, ¿no? Porque tenemos ganas de tener a nuestra pareja bien, porque el hecho de tener esa economía nos permite tener una vida con alguien, etcétera, etcétera. Nuestro vínculo social crece, nos juntamos con gente ahora de otros países, con gente de otro lugar, y llega el último de los aspectos o el último de nuestros instintos, que es el instinto emocional, con el cual regulamos todo. ¿Sale? Vamos regulando todo, estos 4 instintos. Si tú te pones a mirar inclusive los programas de coaching, te habla de eso. El coaching te habla de
vamos a trabajar con tu tema personal, con tu tema no sé qué, pero todo está basado en el sexo, dinero y poder. ¿Sí estamos de acuerdo? Todo está basado en el sexo, dinero y poder. El planeta está basado en el sexo, dinero y poder. Y el poder estamos hablando de la sociedad. Entre más sea yo inteligente, entre más yo tenga propiedades, entre más yo tengo el poder. Y no me refiero a un poder de ese poder oligarca con el cual nos manejamos de cierta manera, sino me refiero a ese poder hacer, poder tener, poder convivir, poder generar. Esto nos hace que nuestras emociones se emparejen. Para esto he creado 4 cuestionarios, son 4 cuestionarios, uno en el aspecto sexual, uno en el aspecto material, uno en el aspecto social y uno en el aspecto emocional. Estos 4 cuestionarios yo realmente les voy a explicar, yo los trabajo para poder pedir carnita. ¿A qué me refiero con carnita? Necesito tener más información del usuario. Yo no puedo estarle haciendo una pregunta en 2 horas o 3 horas donde el usuario no tiene ganas de sacar la raíz exacta de este principio. Entonces, regularmente me quedo escuchándolo, sí lo escucho, pero cuando yo mando el cuestionario, le voy preguntando, ¿tienes alguna duda? ¿Te ocurre algo? ¿Te está pasando algo? Y entonces él le voy como comentando cómo yo podría ir explicando cada una de estas preguntas, ¿no? En el aspecto sexual vienen preguntas como, aquí lo tengo, por ejemplo, una de las preguntas de muy simples, pero muy fuertes, que habla de este aspecto, el aspecto emocional, que dice, ¿qué tanta atención recibiste de tu padre, de tu madre y de las personas que te cuidaron cuando fuiste niño? Descríbelo. Detalladamente hablando de situaciones. La segunda pregunta que yo creo que es de las partes más importantes, ¿se burlaban de ti o te tomaban en serio durante tu infancia cuando decías algo o te pasaba algo? La siguiente pregunta dice, ¿qué aprendiste durante tu infancia respecto a los sentimientos y cómo los vivías? ¿Sí me checas por qué es tan importante esta pregunta? ¿Qué aprendiste de los sentimientos? ¿Cómo los vivías? Porque aquí es donde quiero entrar en este espacio. Con los sentimientos o con las emociones, la gente cree que son sentimientos, bueno, pero son emociones. ¿Cuántos de nosotros no hemos respetado nuestras emociones y solamente ocupamos una emoción? Inclusive Walt Disney, bueno, hoy Pixar, nos enseña que dentro del cerebro de una persona hay una sola emoción que mueve el barco. En la niña la movía la alegría, en el papá la movía el coraje, en la mamá la movía la tristeza. Y entonces, si pusiste muy bien atención en esa película de Intensamente, fíjate quién navega el barco de cada uno de ellos, ¿no? Dentro de este espacio eso es lo que pasa. Como no aprendemos a respetar nuestras emociones, regularmente no las respetamos, siempre ocupamos una emoción para salir con la máscara puesta y poder confrontar el mundo. ¿Qué emoción es la que ocupa? Ahora, esto lo voy a enlazar. Esto tiene que ver con los aspectos que te dije hace rato. ¿Qué emoción ocupa esta señora que de todo se encabrona? El coraje, maldita sea. No, es que yo dejé el salero aquí y ¿por qué me lo mueven? Neurosis. ¿Qué emoción ocupa la persona esa que todo el tiempo está, no manches, qué mala onda? Es que no sé, tristeza, enfermedad emocional. ¿Qué reacción ocupa el ese que todo el tiempo está como en la alegría, como en el afán? ¿Qué emoción es ese? Que siempre está como si lo hago, no lo hago, y si me salto, y si no salto, ¿quién es? Miedo, alcoholismo. ¿Y cuál es la siguiente emoción que nos falta? Desagrado. ¡Wow! ¡Qué asco! No, drogadicción. No siempre son patrones definidos, pero si nos damos cuenta, todo lo vamos enlazando. ¿Cómo hemos creado? Ahora, dentro de este paraje de emociones, estamos llevando estas químicas. Mildred, ¿me apoyas con tu micro, porfa? Ay, no, yo buscando y no la veía. Ya. Entonces, estamos llevando estas químicas corporales. Yo soy adicto a esta química corporal de la angustia y entonces es aquí donde voy a hacer el enlace y donde regularmente te va a llegar el cabo.
como soy adicto a esta situación química, todo lo que va a ocupar mi contexto o mi molde va a tener que ver con angustia. Voy a generar mi síndrome del rescatista, voy a generar rescatar a una mujer, que, digo, hablando yo como hombre, ¿no? Que tenga o que sufra de un problema emocional, que a lo mejor se divorció, que a lo mejor de niño, ¿no? Que a lo mejor ya quería que ella se quería salir de su casa, y yo como no tuve familia de niño, pues sí, yo estoy dispuesto a sacarte de tu casa. ¿Por qué? Pues como estoy metido en este proceso, yo necesito reconocimiento. Y entonces estoy siempre tratando de dar este proceso de reconocimiento. ¿Sabes qué? Yo te ayudé, yo te di, yo no sé qué, yo no sé cuánto, pero aquí es donde viene lo más chingón. Discúlpenme que así lo hable porque hoy estoy siendo como un poco más serio, pero no puedo. Aquí es donde viene lo más chingón, porque dentro de este proceso nos damos cuenta que siempre estamos tratando de tapar nuestro desastre con la luz, con las cosas padres que tenemos, porque yo soy una gran persona, porque yo soy bondadoso, porque yo soy amoroso, porque yo soy creativo, porque yo soy el hombre espectacular. ¿Cómo es posible que tú te hayas pasado de lista conmigo? Si yo te di esto, si yo te di el otro, si yo te di aquello, si yo te ayudé, sí, y entonces si te das cuenta me estoy deslindando de mi responsabilidad. Pero, ¿qué fue lo que pasó? No, yo no te ayudé porque te quisiera ayudar. Yo te ayudé porque soy un mentiroso. Yo te ayudé porque soy un arrastrado. Porque lo único que quiero es que no te vayas de mi vida. Yo te ayudé porque sé que al ayudarte te voy a generar el que te quedes conmigo. Porque como a mí me dieron un abandono cuando era niño, yo sé que hoy la única fórmula es que te dé para que te quedes conmigo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No logro entender mi sombra. Y como no logro entender mi sombra, no entiendo por qué esos químicos se disparan. Hace rato hablaba con uno de mis usuarios. Mi usuario es un CEO famoso del mundo de aquí de México. Y resulta que tiene un grave problema porque se fue a Vallarta y entonces no encontró el Airbnb del tamaño que él quería y el Mercedes-Benz no entra a la cochera y entonces no sabe cómo hacerlo güey, qué gran problema, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿en dónde puedo trabajar con este gran ser humano? ¿Cómo puedo trabajar con este gran ser humano? Y inclusive él lo dice, sí, ya sé, Manuel, porque le empecé a mandar unas chozas de esas como de madera y niños sin poder comer y así le dije, ellos sí tienen un gran problema. ¿Cuál es tu gran problema? ¿No? O sea, le empiezas a mandar este tipo de información. Bueno, a lo que voy con todo esto de lo que te estoy hablando, tiene que ver con la idea de qué onda. Tienes que identificar primero tu sombra. Y aquí es donde voy a pasar a un paso, porque yo hice una revoltura de cosas. Aquí voy a pasar a un paso de alcohólicos, neuróticos, drogadictos y etcétera, etcétera, que es un paso muy importante. Y el paso dice así. Admitimos que somos impotentes ante mi situación, mi emoción, mi droga, mi neurosis, mi problema, y que mi vida se ha vuelto ingobernable. ¿A quién le gusta admitir su derrota total? Prácticamente a nadie. Y aquí viene esa parte. ¿Te acuerdas que te hablé de 4 instintos? Dice, nuestros instintos se revelan ante la idea que yo soy impotente, impotente, no puedo, o sea, no tengo el potencial para poder trabajar con todo esto que creé en cuadros de creencias, ¿no? Nuestros instintos se revelan ante la idea que soy impotente. Y luego dice aquí, la única clave para poder lograr esto es una parte muy importante. Exactamente, nos rebelamos, nos enojamos. Es una parte muy importante que es la admisión. Y la admisión tiene que ver con algo que todo mundo anda buscando en el mundo que se llama la humildad. La humildad es la admisión, o sea, admito que sí, por arrastrado, por cínico, inclusive por perezoso, he tenido que generar este tipo de situaciones y que realmente sí, sí lo he hecho con un chingo de amor desde la luz, pero mi verdadera sombra es que te quiero cobrar.
y que por eso te grito, y que por eso te digo que a dónde vas, y porque necesito información de ti, y todo tiene que ver con ese proceso. Si lo checas, angustioso. Estoy angustiado. Es como el niño que siempre ve problemas en casa y entonces siempre está como tratando de no preguntar sobre el problema, pero siempre preguntando, ¿y cómo estás, mami? ¿Todo bien, mami? ¿En serio, mami? Ok, mami. Ahora esto llévalo al adulto. ¿Cómo estás, amor? ¿Pero por qué te enojaste? ¿Pero si estás bien? ¿En serio está? Entonces siempre el adulto adivinando el proceso, ¿no? Siempre tratando de generar esa parte del proceso, pero todo bien, y a lo mejor la niña que todo el tiempo le dijeron, y te callas el hocico, y no sé qué, y no sé cuánto, le pregunta al marido, porque esas son las parejas hermosas donde se casa el preguntón con la neurótica, ¿no? Y entonces la señora dice, todo bien, ya te dije que estoy bien, Gustavo, pero todo bien, en serio, mami, que te dije que estoy bien, pero todo, ya te dije que estoy bien. Mira, ya no me preguntes porque si me sigues preguntando ya me voy a enojar de veras. Si te diste cuenta cómo fue subiendo la voz, ¿no? Si te diste cuenta fue cómo trabajando. Y entonces este hombre adicto a la angustia tiene un proceso más que es la despersonalización. Es despersonalizado, es arrastrado, es mentiroso, es chantajista. Y entonces en algún momento en mis pláticas de espiritualidad, porque déjame decirte que también hasta me quise certificar en espiritualidad, hasta que la persona esta que me certificó en espiritualidad me dijo, tú de espiritualidad tienes lo de yo de güero. Y entonces dije, qué poca madre tiene este estúpido. O sea, pues, le decían el Amitabha y era un tipo, wow, ¿no? Era como salía en su bata y no sé qué tantas cosas. Y yo dije, qué estúpido es, pues si ya me compré mi cadenita de yenes y ya tengo mi cuenco para poder tocarlo y ya ando descalzo, pero en este proceso, pues realmente el proceso de espiritualidad tiene que ver con todo esto que te estoy hablando. A nadie nos gusta estar dormidos, ¿sí? A nadie nos gusta estar despiertos, perdón. Siempre queremos estar dormidos. Entonces llega el paciente y al paciente queremos seguirlo acariciando sin despertarlo. Y entonces se convierte como en el programa anterior que te decía, la espina. De verdad, a mí me pasó. Llega la persona y entonces como se encabrona, ya no sé qué hacer. Y digo, sí, tienes razón, Minerva, claro, pues, sí, sí, pues ya terminamos la terapia, ¿no? Porque ya se ve que te enojaste y entonces, pues yo no quiero que sigamos teniendo discusiones. Entonces, por eso empiezo a crear este programa para tener nuestros cuadros y nuestras identificaciones regulares de este tipo de gente, porque vamos a confrontar este tipo de gente. Ahora, esta gente no nada más la confrontamos men to men, o sea, en el escritorio, no la confrontamos nada más en nuestro proceso. Llegamos a un auditorio y entonces si nosotros queremos prender el auditorio, pues tenemos que identificar a los sanguíneos. El que siempre va a decir, su mamá es la longaniza, y ja, 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 y todo el mundo se ríe, ¿no? O sea, tenemos que aprender a identificar los sanguíneos, pero para poder identificarlo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues identificarnos a nosotros. Y el trabajo que propongo a partir de este momento, pues es empezar a identificar nuestros defectos de carácter, nuestras chingaderas, para después trabajar con nuestras virtudes, ¿no? Y entonces aquí es algo muy importante o muy hermoso porque pues este es un lugar libre de todo juicio, libre de todo prejuicio. Este es realmente donde estamos colocados nosotros. Entonces, dentro de donde estamos colocados nosotros, acaba de decir una frase increíble, Janet. Dice, no podemos cambiar el agua de los demás. Digo, así la entendí. No podemos cambiar el agua de los demás si nuestra agua está hecha un desmadre, ¿no? Si está revuelta nuestra agua. Entonces, aquí es como el principio de esto. Y luego, continúo sobre el mismo aspecto. Todos nuestros instintos se revelan ante la idea que soy impotente. La única manera es que yo empiece a admitir qué es lo que me está causando daño para, al admitirlo, darle drene. Dos, mis defectos de carácter, que ahorita te voy a decir de dónde parten estos defectos de carácter. Mis defectos de carácter se han convertido en un salteador rapaz. Este salteador rapaz me tiraniza. ¿Sí me explico?
cada que botan esos defectos de carácter, ni siquiera me doy cuenta, pero me vuelvo un tirano y me tiranizan. Me empiezan a generar ciertas cosas, me empiezan a generar ciertos problemas. Y es aquí donde llega el proceso que todos pasamos, porque quien me diga que no lo ha pasado, pues es marciano, y pues váyase a Marte a tomar su curso, porque aquí no somos marcianos. En este proceso que todos pasamos, tiene que ver con el proceso del resentimiento, volver a sentir. El resentimiento. Estoy volviendo a sentir, estoy volviendo a sentir, estoy volviendo a sentir. Y entonces ese resentimiento nos lleva a un círculo vicioso. El resentimiento se convierte en autocompasión o vivir en él, ¿cómo se le llama? En el victimismo, ¿no? Me dedico a ser víctima. Entonces, como me resiento y no te perdono, soy la víctima de este proceso. Y como soy la víctima de este proceso y no logro perdonarme porque también estoy en la culpabilidad después de este proceso, estoy en la culpabilidad y después de la culpabilidad estoy nuevamente en la frustración. Y cuando estoy en la frustración vuelvo a caer en la adicción. Y cuando estoy en la adicción, caigo nuevamente en la parte esta de ser resentido, y del resentido vuelvo a pasar a volverme víctima, y vuelvo a volverme víctima y me vuelvo culpable, y de volverme culpable me vuelvo a volver frustrado, y de frustrado otra vez. Entonces es un círculo vicioso. Si esto lo logramos identificar en nosotros, ¿qué va a pasar cuando logremos identificarlo en nuestros usuarios? Es un corte de disco, ¡fum! Es como, sí, sí, ya me habías dicho eso, pero vámonos al grano. ¿Qué es lo que está pasando? ¿De dónde viene el problema? Y entonces aquí es donde en algún momento Minval y mucha gente ha sacado el programa, inclusive creo que lo he escuchado aquí en Latinoamérica, han sacado programas de separación consciente, ¿no? La separación consciente es simplemente admitir tu propia derrota, que tú tienes el 50% del desmadre de tu separación y que tú solamente eres responsable de lo que ocurrió. Entonces, cuando entendemos que esa separación consciente, y al ser yo responsable y el otro ser responsable, pues no le cargamos los santos a nadie, no ocupamos a los hijos como armamento y empezamos a entender este tipo de situaciones. El propósito de nuestra clase, de lo que no aprendimos en la escuela, tiene que ver con esto. ¿Cuánto de lo que hemos estado haciendo constantemente nos lleva a entender que empoderamos a la gente, pero que no le quitamos el desmadre? Que podemos ayudar a la gente, que podemos llevarla a que corte raíces, porque así era como en la escuela, ¿no? Me decían, si el familiar tanto lo está chingando para que él se haga responsable, dile que corte las raíces, que no hay ningún problema, que nacieron como familiares, pero que no toda la vida tienen que ser familia, que se aman, que tienen que respetarse, que tienen que amarse, pero no le dices, ¿sabes qué? El pedo es porque estás envidioso. Y el pedo es porque como estás envidioso, pues sientes envidia por tu hermana. Porque te encabronaste desde que eras niño, y entonces como estás encabronado desde que era niño, ¿por qué nació? Porque te quitaron el puesto del niño rey, cabrón, ¿no? Y entonces como nació, pues estás que te lo lleva a la fregada. Y entonces es como, ¿cómo se llamaba este chico que su papá lo consentía y que los hermanos hicieron, en la Biblia, ¿no? Que hicieron un desmadre para matarlo, que usaba un abrigo muy bonito de colores. ¿Cómo se llama? José el Soñador. José el Soñador. Entonces, es como esta onda. Nació tu hermano, el más bonito, el más chiquito, pero no es que dejaste de ser el más bonito, el más chiquito. Simplemente empezaste a conspirar con los demás por ciertos defectos de carácter, como tu envidia, ¿sí? Como tu venganza, y como esos defectos de carácter que están implantados. Luego entonces, te voy a hacer más allá el show. Están implantados de 7 defectos que nos ha promovido la iglesia, o que nos ha promovido la cristiandad, o que nos ha promovido la sociedad, que son los 7 pecados capitales. Esos 7 pecados capitales son nuestras grandes energías con las cuales podemos vivir un mundo feliz y útil. Pero como no conviene que tengamos esas energías, pues ha sido truncarlas y truncarlas. ¿No te has puesto a pensar por qué te truncaron la sexualidad? Porque a lo mejor era una gran energía, porque a lo mejor era algo que volabas con esa energía. ¿Por qué está tan cerrada?
¿Y por qué hoy decidimos pagar por cursos, no? Por cursos que nos abran el chakra y que nos hagan no sé qué y etcétera. Pero es porque está cerrada. ¿Desde dónde está cerrada? Desde un cuadro de creencias. ¿Desde dónde viene ese cuadro de creencias? Desde puntos fijos de referencia. ¿Cómo es que nosotros que estamos en América Latina, y hablo de toda América Latina, cómo fue que conocimos la situación de la educación? Pues a través de una conquista. ¿Y cómo fue la conquista? Pues a través de madrazos, ¿verdad? Porque no nos conquistaron a través de bombones, besos y corazones. Nos pusieron una madriza para decir, es que ese no es tu Dios. No, no, no es mi Dios. Ya sé quién es mi Dios, discúlpame, ¿no? Y así es como nos fueron catequizando. Fue como nos fueron trabajando. De hecho, la primera escuela en América Latina se encuentra en Texcoco, Estado de México, donde había un lago inmenso, y es la escuela de Fray Pedro de Gante. Entonces, dentro de este aspecto, digo, como te voy manejando historia y este tipo de cosas, es ya tenemos un cuadro de creencias, ya tenemos puntos fijos de referencia y entonces nuestras madres han generado el que nosotros seamos adictos a ciertos procesos químicos. Esos procesos químicos nos prenden ciertas cosas de nuestros temperamentos y esos temperamentos nos crean ciertas situaciones de nuestras características que hoy llamamos carácter. Y ese carácter también tiene características sombrías y características de luz. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, pues la verdadera terapia para mí, esto no quiere decir que es para todos, la verdadera terapia para mí es mostrarle sí a la gente su luz, pero mostrarle la sombra, porque ahí es donde está atorada. Yo hace unos días me echaba un tiro con una persona, y digo un tiro en el buen sentido de la palabra, porque esta persona hablaba del niño interior. Ahora, seamos honestos, amigos, hermanos, manada, tribu, compañeros, porque aquí no te voy a decir gente como lo hago en los demás, porque soy un soberbio de mierda, pero aquí te voy a decir, compañero, hermano, seamos honestos, el grave problema no tiene que ver con el niño interior. La formación del carácter comienza a la edad que se llevaban a los guerreros, los 8 años, y es la edad perdida. A ver, recuerda tu edad de 8 a 12 años. ¿Sí, la neta, la recuerdas? ¿Sí la recuerdas bien? O sea, sí a detalle como la de la infancia o como la de después de la prepa. Si la recuerdas bien, entonces, bueno, ahí es donde vas a encontrar la formación de tu carácter. El grave problema no es el niño interior, el grave problema es el adolescente interior. Recuerdo cuando esa compañerita Joaquina salimos de primer año de secundaria y al siguiente año ya llegó con una ceja acá tipo, no sé, una ceja así ya cuadrada, depilada, ya le daba pena jugar con nosotros a aventarnos balonazos y entonces ya se tapaba los senos y entonces ya corría así y entonces se empieza a ver una serie de prejuicios, de situaciones, se prenden esas características, se prenden esos defectos de carácter, empieza a funcionar la sexualidad y la sexualidad extrema se llama lujuria, ¿no? Y esa lujuria pues empieza a causar problemas porque una de las cosas que te dije, dentro de nuestro aspecto social, no está bien visto. ¿Sí más o menos me van copiando como en el flow? ¿O tienen alguna duda o sigo avanzando? Porque es importante que nos metamos a las dudas. Venga. ¿Yo? ¿Dijo yo? Edwin, ¿cómo ves? Yo quiero comentar algo Dale, de metiche como siempre. Pues miren, yo estaba pensando ahorita algo que el otro día lo hablaba en clase incluso, el concepto de normalidad. La normalidad es un concepto estadístico y básicamente es lo que la mayoría piensa sobre un comportamiento o no. Cuando la gente se pone de acuerdo para decir que X o Y comportamiento, que X o Y sensación o que X o Y emoción está mal, pues básicamente la persona que la siente o que la vive pues se autoconvence de esto y esto va haciendo que reprimas y reprimas y reprimas ciertas características propias que son de tu personalidad o de tu temperamento ya por genética y que te sientas culpable. Entonces, pues ya ni siquiera te atreves en algunas ocasiones como a externarlo, como a expresarlo adecuadamente y eso te modifica también como persona. He conocido, pues, pacientes que reprimen aspectos y de pronto hasta su corporalidad
es así como encorvada y como se hacen chiquitos y de pronto ya después de un tiempo en terapia ya hasta como que se enderezan, ¿no? Y se les ve otra actitud. Pero incluso en la psicoterapia corporal, no sé si ubican un poco de esto, pero en la psicoterapia corporal habla de los tipos de personalidad basados en las posturas corporales y cómo esto nos va generando personalidades neuróticas, introvertidas, psicóticas, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, los juicios y lo que la misma sociedad puede generarnos cuando somos demasiado abiertos a escuchar la basura ajena, pues nos termina convirtiendo en aspectos o en entes que pues no deberíamos, ¿no? Porque nos contaminamos. Ahorita que escuchaba todo esto, digo, pues sí, nos modificamos a veces de gratis por creer que otras personas, y lo voy a decir como dicen los chavos del anexo, ¿cómo dejo que un drogadicto me diga qué hacer que está igual de mal que yo, ¿no? Entonces, a veces hay personas que son adictas a aspectos negativos emocionales, pero me quieren decir a mí cómo hacerlo, ¿no? Cuando pues estamos en la misma condición. Era eso lo que quería comentar. Claro, claro. Y ese es un proceso increíble porque realmente, digo, hablando tú ahorita del anexo, Edwin, si ustedes más o menos vemos, a mí me funciona mucho esta clasificación para poderla explicar. Digo, me puedo ir a los libros y explicarte inclusive el tipo de cara, el tipo de ojos, porque tenemos un libro, se me olvidó el nombre de ese libro, pero que te habla de esa corporalidad, ¿no? De los ojos, del rostro, etcétera, etcétera. Lo voy a buscar, se los voy a enseñar. A mí me funciona, es muy básico. Si se acuerdan, les dije que íbamos a trabajar con lo complicado de lo sencillo. Entonces, a mí me funciona mucho hablarte de esto, porque de verdad el mundo, ahorita Mauricio va, porque en realidad el mundo está así. Hoy está diseñado el neurótico, el drogadicto, el alcohólico y el enfermo emocional. O sea, así está. Ya está dividido en esas cuatro paredes y entonces era lo que hablábamos la vez pasada. Vamos como creando. Ahora, de este mundo, pues no vamos a decir que el niño, porque atendemos niños, ¿eh? O sea, no sé si tú atiendas niños, pero no vamos a decir que el niño ya es alcohólico. Simplemente tiene una personalidad de cierta manera que tiene tendencias a... Eso no quiere que lo encasillemos a que va a ser de esta situación. Y la idea de explicar todo esto no es para encasillar, sino la idea de explicar todo esto es para desencasillar. O sea, para decir, ok, no, hoy ya está grande este chico, pero no le vamos a formar. Digo, yo en algún momento estuve en contra de la conversación grupal. Por eso, porque yo me paro todos los días en una tribuna a decir que soy alcohólico, un hijo de la fregada, bla, 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 y estoy encasillado, ¿no? Y entonces estoy creando el mismo patrón conducta todos los días. O sea, yo te hablo este patrón, porque así es como se lleva la sociedad hoy en América Latina, pero a lo que nosotros nos corresponde es desencasíllalos. Una de las cosas por las cuales me corrieron de un grupo, que estuve trabajando en un grupo, y te voy a ser bien honesto, es que yo tengo la idea que la práctica hace al maestro. Y entonces lo que hice fue poner a beber a los alcohólicos. O sea, estoy estúpido, decían, es que estás estúpido, es que cómo los pones a hacer, es que, ok, antes de eso, yo trabajo con unos médicos, el doctor Ashotla y con otros médicos, yo trabajo. Y hablábamos de qué es lo que prende el alcohol en el cuerpo y qué es lo que maneja el alcohol en el cuerpo y cuáles son las químicas corporales y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si nosotros comenzamos a enseñarle, y digo, me lo dijeron muchas veces, estás estúpido, pero si nosotros comenzamos a enseñarle al alcohólico que no tiene que reprimir ese proceso, sino que aprender a tomar, ¿no crees que saldría adelante? Y entonces todo el mundo dice, bueno, ¿cómo crees? ¿Cómo se te ocurre? Porque me han corrido de 25,000 lugares porque tengo esas ideas sumamente locas, ¿no? Y entonces me junto con gente que está así. Por ejemplo, el doctor Ashotla, a mí se me rompió el tendón de Aquiles y se supone que al romperse el tendón de Aquiles te tienen que operar sí o sí y meterte un alambre y la fregada. A mí el doctor Ashotla me metió, ¿cómo se llama? Cuando centrifugas la sangre y lo que sale de la sangre, se me fue el nombre de esa parte. ¿Plasma? Plasma, me metió plasma sanguíneo, me puso un vendaje, me dejó la pierna así y hoy tengo un tendón de este grosor.
Y todos en la escuela con el doctor Ashotla le decían, ¿cómo se llama? Le decían, ¿sabes qué? Estás loco, ¿no? O sea, ¿cómo vas a reconstruir un tendón de esta manera? Exactamente, alguien me comentó, no vi, lo prohibido para el alcohólico es tomar. Inclusive en estos grupos dicen que lo prohibido es prohibir. Y si nosotros de verdad empezamos a enseñarle a la gente usar a su neurosis, y si nosotros de repente de verdad le enseñamos a la gente a usar su alcoholismo, a usar esos defectos de carácter, porque ese es el propósito a donde voy, o sea, ese es el boom hacia donde quiero ir. Que esas armas que han tenido siempre que esconder en un cajón, que es lo que dice Edwin, por medio del juicio, por medio de estas situaciones, y si la abrimos, y si abrimos el cajón y lo acomodamos y aprendemos que puedo usar esta arma de tal manera y de tal manera y la puedo trabajar así y la puedo generar de esta manera. La señora gritona, ¿qué tal que en lugar de tenerla gritándole a sus hijos, las llevamos al ejército? Que le grite a todo mundo. O sea, es un ejemplo sumamente loco y fuera de este proceso, pero de verdad es el propósito y la pasión. Comenzamos con la pasión, ¿no? Cuando comenzamos a hablar de esto era la pasión. Luego hablamos de cómo tenemos que irnos generando en tecnología, ¿no? Cómo vamos creando nuestras propias tecnologías. Y hoy, pues hablamos de este proceso. ¿Qué onda con este proceso? Este proceso también está en los libros formales. Es un proceso de los libros formales. Y digo, no me dejará mentir Janet, no me dejará mentir Janet. Hay procesos de estos que estoy hablando de cómo trabajar con ese pedazo de sombra que no regularmente se habla, que hablaba, por ejemplo, Freud de esos cuartos oscuros que hay que prenderlos, ¿no? Y que cuando llega la luz la prende el cuarto oscuro y ahí nos espantamos, ¿no? Donde hay que acomodar estos cuartos oscuros. Entonces, estos procesos también están en los libros formales. Estos procesos también tenemos que trabajar con los libros formales, ¿no? Criticado totalmente Freud y a lo mejor dirán que soy freudiano, pero criticado totalmente porque todo para él era sexualidad, ¿no? Y es que si a ti te gusta esto, te quieres echar a tu mamá y que no sé qué, y o sea, te da sexualidad. Y entonces dices, ok, bueno, estos procesos fueron callados porque al final de cuentas es algo que la gente no aguanta. Pero entonces yo dentro de estos procesos, pues tengo uno de mis defectos más hermosos que es ser, ¿cómo se le dice? Que es ser mañoso. Y entonces ocupo mi maña para trabajar con este. ¿Sí me entiendes? Que de repente cuando dejé el proceso del alcoholismo, porque yo llegué también al proceso del alcoholismo, me volví neurótico. Y entonces la neurosis es más que aumentar mi energía y trabajar con la gente con energía. Si te das cuenta, cuando yo empiezo a hablar y empiezo como a aprenderme, es un proceso neurótico. ¿Sí te has dado cuenta? No estoy hablando como muy tranquila, ay no, fíjense que, porque esos güeyes dan hueva. El mundo como está ahorita, pues todos andamos en un proceso de neurosis, entonces cuando te encuentras con alguien neurótico que también te dice, porque la neta es así y asado, dices, ah, cabrón, este sí me habla como me gusta, pero también estás en un proceso neurótico. Entonces es como empezar a entender dentro de nosotros mismos cuáles son los procesos que estamos manejando, cómo es que lo estamos manejando. Tener nuestras bateas de preguntas, manejar ciertas cosas. Y entonces, pues a mí se me hizo como muy raro la semana pasada o la semana antepasada cuando dije, pues ya deja el cuestionario y yo después me hice una pregunta en mi casa, dije, güey, y bueno, y si dejas el cuestionario, ¿qué les vas a enseñar, cabrón? O sea, no te puedes quedar así, tienes que decirles realmente qué vas a hacer cuando te enfrentes al men to men, ¿no? Por ejemplo, Mauricio, que estás estudiando y que traes una pasión increíble y ese tipo de cosas, claro, tenemos que trabajar al men to men. De repente, como por ejemplo Magdalena, que llegan estos chicos, pues que no son alfabetizados, ¿no? Porque muchos no están alfabetizados. ¿Cómo les vas a hablar? El proceso dice que tu cerebro y el cortisol, y entonces llega, o sea, es como men to men, cabrón, vamos a hablar lenguaje del corazón. Oye, ya te diste cuenta que yo también de repente me encabrono, tu esposa se encabrona, ¿no? Y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces, eso es a donde estamos tratando de llevar este proceso. Digo, si el proceso nos los vamos a llevar a empresas, bueno, pues aquí la experta es pues, nuestra máster, ¿no?
Ella sabe cómo hablar con esos cabrones de arriba. Nosotros no. Pero ella sí sabe, ella, quién sabe qué les dice y de repente dice, ya me voy de viaje a Querétaro, ya me voy. Ella sabe. Entonces, dentro de ese proceso, pues ella nos va a enseñar ese proceso, pero dentro de este proceso, donde vamos a caer en procesos de humildad, donde vamos a caer en procesos de neta reconocimiento y donde de verdad nos va a doler, pues ese es el proceso. Recuerda que la clave de todo es el dolor. El dolor es la, ¿qué? ¿Sí se sabe en ese dicho o no? Dice que el dolor es la punta angular del crecimiento. Porque cuando algo va a llegar es, te duele porque va a crecer, haces músculo y te duele porque va a crecer, y entonces todo lleva a un dolor. El proceso lleva a un dolor, no un sufrimiento. Y entonces por evitar el dolor constantemente, vivimos en el sufrimiento. No quiero que me duela, no quiero que pase, no quiero que esto, no quiero que el otro, no quiero que aquello, no quiero que allá. Ahora, me voy a detener en este proceso porque de verdad es un proceso sumamente amplio de lo que tengo que hablar. Es algo súper grande, porque quiero que vayamos como en el mismo flow. Mauricio, me habías dicho que traías como tema de una participación. Adelante, Mau. Me estabas describiendo. Sí, es que sí es cierto. Yo lo viví también y lo palpé. Fueron muchos años, entonces no había una conexión, no había un entendimiento, no podías llegar a una aceptación, inclusive ni en los primeros años, porque sí es cierto como lo estás describiendo, o sea, era como no me gustaba ver la realidad, no la podía ni siquiera asimilar, porque fueron muchos años y fue horrible. Entonces fue un consumo muy alto y en este tiempo, fíjate que yo he estado también en muchos grupos de AA, he estado en anexos, he estado, o sea, en mucho, pero fíjate que yo me maltrataba mucho. Claro. Entonces, como que ahorita en este tiempo de estar estudiando, empezar a cambiar esa parte, aunque ya tengo mis años de no consumo, pero la forma de hablarme ya no es la misma. ¿Por qué? Porque en el anexo, pues siempre eres pendejo. Sí, Y siempre eres o sea, lo que fui, lo que sí, en realidad sí, ¿no? Porque se cometen muchos errores, porque tuviste, pues te desviaste del camino, porque no sabías, porque en algún momento, pues hace muchísimos años, me causó euforia el consumo, pero no sabía todo lo que traía, o sea, no sabía ni siquiera dónde me iba a llevar ese consumo de esa larga carrera. Entonces, ahorita por decir, en los centros de rehabilitación, claro, hay muchos y hay de varios tipos, ¿no? Pero no todos quieren trabajar de la misma forma. claro. Y la mayoría quiere como que estar en la misma filosofía de lo que dice el programa y como dice el padrino y como nosotros decimos, Manolo. Entonces, pues eso es lo que yo nada más quería compartir porque todo lo que estabas diciendo ahorita, pues es cierto, yo lo viví, yo lo palpé todo, o sea, entonces, pero cuando ya empiezas a aceptar con la humildad, el amor propio, el empezar a reconocer, el empezar como ver todos esos puntos claves, porque pues que no, sin entrar en el victimismo, Exacto. Ese es el punto. sin entrar en el victimismo, pero mira, también hay otra cuestión, por decir, hablando de grupos de AA, como que nunca tienes que andar mal, como que no te puedes enojar, porque entonces creo yo que no cumplías las expectativas, ni cumplías las tuyas, ni las de los demás. De hecho, Y eso, ese es el punto, Mauricio. Dejar de cubrir expectativas de nadie, dejar de crear todas esas ideas. Por eso te hablaba del aspecto social. O sea, el aspecto social no tiene que ver con, hablé también de un proceso de educación, no sé si recuerdas. sí, No tiene que ver con lo que ellos quieren.
no tiene que ver con lo que nos han enseñado, sino tiene que ver, o sea, el verdadero conocimiento tiene que ver con cuánto me conozco. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el verdadero conocimiento, porque todo el mundo ha sacado un libro. Y ese libro que sacan tiene que ver con su verdadero conocimiento, con su propia filosofía, y que muchas de esas filosofías nos han servido como punta de lanza para seguir adelante. Pero en realidad es que el verdadero conocimiento es cuánto me conozco. Y si yo al poder tener ese conocimiento personal, pues obviamente empiezo a sentir empatía por el otro, porque sé que está viviendo un proceso que probablemente yo pasé ese mismo proceso y me siento empático y me siento tranquilo. Y entonces aquí es donde yo ya como terapeuta, yo digo, ok, entiendo tu proceso, pero no lo acaricio, sino el tema no se trata de dónde salió tu proceso, o sea, no es que nos vamos a quedar en el proceso, lo entiendo, y entiendo que te vas a tardar un poquito en el proceso, pero vamos a salir del proceso, porque el tema es ese, el tema es salir de ese proceso. Yo hablando, digo, no me meto mucho como a los grupos, sí manejo mucho el tema de las adicciones, pero no me meto mucho a los grupos porque ese es el tema. O sea, la idea es siempre estar de la fregada, siempre estarte, porque al final de cuentas, si ustedes lo ven, Edwin y Mauricio que han estado en grupos y también Janet que ha visto grupos, al final de cuentas vuelve a ser la misma fregada conmiseración, nada más volteada. O sea, sigue siendo como pobre de mí, soy un desgraciado, lastimé a mi esposa, soy el maldito perro, el ladrón, el imbécil, el que nunca va a salir, o sea, sigues diciendo, pobre de mí, ¿no? Y entonces, como soy tan ojéis, merezco que me ayudes. No. Y no eres merecedor de nada. Entonces, el grave problema es que nadie se paraba en los grupos. Por eso digo que he sido corrido de los grupos. Porque un día me paré en una tribuna y dije, para empezar, compañeros, ni les quiero dar tiempo, ni les quiero dar dinero, ni les quiero dar esfuerzo. Ustedes me cagan la madre. Porque que nosotros nos ponemos a trabajar, estamos trabajando con libros y nada más porque el señor Padrino 5 estrellas, Gran Turismo, Chicarcón se para sin haber leído ni madres, porque según tiene la experiencia, ya siente que tiene el poder de trabajar con todos los enfermos que vinieron a pedir paro. Ellos no vinieron a que los regañaras y a que los sometieras y a que les metieras una patada. Ellos por su misma conducta dijeron, güey, necesito que alguien me ayude, y si esta ayuda que me estás dando es con patadas y de esta manera, pues la voy a aceptar porque es la única forma que me ayude. Ahora, si nos vamos realmente a lo que es el programa, 1935, sale del programa de los oxforianos, pasa al programa de Bill W. y el doctor Bob, y en ese programa hablaba de no sometimiento, de no internamientos, de no chingar al prójimo. La única situación que teníamos que hacer era permanecer sobrios y ayudar a otros a estar sobrios. Y hablar de sobriedad no hablaba de la adicción del alcoholismo, hablaba de estar bien en un cambio de juicios y actitudes. Ahora resulta que todo mundo ya tiene, se siente René Descartes, siente que tiene la verdad absoluta en sus manos y de verdad nadie tenemos la verdad absoluta. Nadie. Todos estamos equivocados en muchas cosas de nuestra vida y entonces lo único que tratamos es de estar trabajando y como abrió Janet, o sea, mis aguas tienen que estar lo más limpias posibles para yo poder trabajar con las otras aguas. O sea, dejémonos de babosadas, ¿sí o no? Me haces acordar de cosas, de pronto Julie también se acuerda, que teníamos a nuestro querido líder, William San Juan, y él nos decía muy frecuentemente, mimetícense. Y Mimetizar. ustedes están con un adicto, pónganse en modo adicto. Si están con un adolescente, pónganse en modo adolescente. Y a mí eso me funcionaba muy bien. Hemos hablado igual de que cada quien tiene un estilo, ¿sí? Y un estilo que es importante además agarrar. El estilo no se puede perder y ese es el que hace ciertas diferencias de parte nuestra, ¿sí? Yo puedo decir aquí, por ejemplo, el estilo que trae Magdalena, la sobriedad, así, toda decentica, toda bonita, toda bien, y hablando como habla puntual, pero con mucha practicidad, ¿sí? El tema de Edwin, ándale, que Edwin debía hacernos la siguiente clase.
Edwin ha sido con los temas que maneja, por ejemplo, el enneagrama, un tema de liderazgo que alguna vez hicimos, lo que tiene que ver con gerontología y demás, pues es esa rigurosidad del maestro, pero con palabras muy sencillas. Yo nunca le he escuchado tecnicismos a Edwin. Si hablo aquí, está quien. Se me perdieron los demás. Bueno, pero en general es esa parte importante de busca tu estilo y desde tu estilo, mimetízate. Si yo estoy hablando con el grupo donde estamos con Lina, Magdalena y demás, el de Acapulco, Manolo, yo les digo, ¿Sí? no les gusta, que se vayan a chingar a su madre, ¿sí? Porque ahí es mi escenario para ser yo misma, para ser parte integral de este grupo de mujeres bellas mexicanas que hacen tantísimo por la comunidad como tal. Tú viste en el ejercicio que hicimos ahí con todas. Entonces, cuando encontramos eso que finalmente siento que es el desarrollar esa habilidad, vamos en primera instancia a lograr algo, la confianza y la empatía del usuario. Yo no puedo, así como digo, bueno, igual sí, lo del que les espoliales del último capítulo de esta serie con el no puedo limpiar tus aguas y traigo las mías turbias, literal. Pero también, si no me gano la confianza de la gente, si yo no sé hablarles como tú y si no entiendo que es un tema emocional, que es un tema de química corporal, que es un tema que literalmente lo he aprendido ahora con el tema de los adictos, si es que yo quiero salir, pues que no puedo, ¿sí? Y comprender en efecto que ese no puedo es en serio, que no están bromeando, que no es irresponsabilidad, es que le gana la química corporal a todo esto. Sí. Exacto, exacto. Y es como hacia donde estoy enfocando esto. Digo, como ustedes me conocen, siempre le doy vueltas a todo porque hablo de un todo, pero siempre bajo el tema. El tema que hablaba tenía que ver con esa química corporal, con ese proceso, con esa situación en la cual me engancho, con esa forma en la cual yo sigo viviendo. Porque mira, no tiene que ver con el tema de los grupos, como te decía, ni con el tema de las adicciones reconocidas, sino que realmente, si nosotros ahorita hacemos como un ejercicio pequeño, ¿en qué eres adicto tú? Hazte esa pregunta ahorita. ¿A qué eres adicto tú? ¿A qué eres adicto? ¿A la ansiedad? ¿A la tristeza? ¿No eres de los que se para y dices qué pinche estrés traigo? ¿No eres el que se para y dice, ay, qué hueva, vamos a trabajar? Eres el que se para y dice, ah, porque a lo mejor eres adicto a la alegría. También ahí es una adicción. Es donde te paras y dices, wow, esto está padrísimo, hoy es el mejor día. Buenos días, señor sol, buenos días, pajarito, buenos días. Si te llega a pasar eso, también es un pedote, porque cuando no ocurra, ¿no? Entonces Que somos siempre adictos. buscas que ocurra, Exacto, Magdalena. Siempre estás buscando. buscas que ocurra, ¿no? Entonces, tu verdadera adicción, ¿cuál es? ¿Sí sabes? Esa persona súper alegre. Y si no la sabes, ahí te va. Se llama frustración. Esa es tu verdadera adicción. Como no ocurre, siempre estás buscando el máximo esfuerzo para que ocurra. Y como no ocurre, me frustra. Y la frustración me avienta al máximo esfuerzo. Y como me vuelve a pegar, me avienta al máximo esfuerzo. Y regularmente lo que no notamos, eso que está como en una capa muy delgadita, es que estoy frustrado. Es el alegre del alegre, ¿no? ¡Wow! Yo tenía una tía que era buenos días, señor Sol, buenos días, pajaritos. Y le encantaba Bob Marley y Get up, stand up for your life y no sé qué. Y yo siempre Como si volteaba y decía, llegara la chingón estar última. tan feliz todos los días, ¿no? Qué hermoso estar Ah, todos los días. Pero siempre había un pedo en la mesa, siempre había un problema en la mesa. O sea, siempre había algo que ocurría que decía, todo estuvo bien de no ser por el gasero que vino y me vendió el gas más caro y todo estuvo bien de no ser, ¡pum!
ahí también hay una adicción. Ahí también hay una adicción. Y entonces muchas veces no nos damos cuenta. Todo estuvo bien, pero hay una adicción. Todo estuvo bien, pero ocurre esto. Y ok, ¿cuál es el problema? Que siempre tratamos de evitar ser adictos, ¿no? Que siempre tratamos de evitar ser mentirosos, que siempre tratamos de evitar ser topilleros, que siempre tratamos de evitar ser algo que no era bien visto en nuestra sociedad. A ese proceso lo conocemos como el proceso de sombra. Ahí está escondido. Y entonces buscamos siempre estar evitando ese proceso. No, todo está bien, hermano. No te preocupes. Yo recuerdo esas tardes de platicar con algunos seres humanos. Yo hice experiencias, ustedes que han estado en grupos, yo hice experiencias en la cárcel, en reclusorio norte, reclusorio oriente, reclusorio sur, Ceresova. Hice experiencias, decían experiencias espirituales, pero les trabajaba el cuarto y quinto paso. Y pues yo me cagaba de miedo, ¿no? De estar hablando con un asesino y con un violador. Yo la neta era que yo sentía un chingo de miedo y entonces me tenía que quedar 3 días allá adentro. Y entonces era como, todo está bien, hermano, no, claro. Lo que pasaste es algo grave, pero todo está bien. Y por dentro, güey, estoy siendo súper adicto. ¿A qué? A la angustia. ¿Quién chingados me dijo que me quedara 3 días ahí? Mi verdadera adicción es la angustia. Me encanta estar teniendo ese placer deformado. ¿Sí me explico? Muchas veces es de verdad, estamos sintiendo ese proceso y seguimos, como si quisiéramos seguir siendo valientes. Es que soy valiente, no, güey, es que te encanta la angustia. Es que te fascina estar en el proceso de angustia. Y tiene que ver con esas químicas corporales. Bueno, me puedo meter al fondo y al retefondo, pero quiero hablar de lo siguiente. Ahora, el trabajo no tiene que ver con que nos metamos al superfondo, ¿va? El trabajo tiene que ver los métodos de compensación de estas adicciones. Ese es el trabajo real. Pues es hacia donde realmente quiero ir. Endorfinas, alimento de endorfinas. ¿Alguien conoce el alimento de endorfinas? Díganme un alimento. Es rápido endorfínico. El dulce. El dulce, ¿qué dulce? Chocolate. Chocolate, ok. Alimento de endorfinas, chocolate. Si yo estoy en un aspecto de depresión, ¿qué necesita el paciente con depresión? Le mandan un antidepresivo y el antidepresivo, ¿qué contiene? Un movimiento de endorfinas, ¿verdad? ¿Qué necesita hacer ese paciente para tomar ese momento de depresión? Llega mi paciente, estoy viendo que el paciente está como... Dale un chocolate y empiezo a platicar con él. Y entonces recétale el chocolate como si fuera una pastilla. Alguna actividad endorfínica que no haga que se vaya a correr o ¿qué hace? ¿Qué nos hace sentir placer? Sin que se vaya a correr o que le diga, ¿sabe qué, señora? Usted lo que tiene que hacer es tener mucho sexo con su madre. No. Algo rápido. Sí, puede tener una relación directa con la naturaleza, Con la con naturaleza. el pisar el pasto, zacate, no sé cómo le digan, pisar el pasto descalza, Hacer tierra. trabajar con tierra. Hacer tierra, exacto, Magdalena. Pero vamos a otro proceso. La señora vive en ciudad y es neurótica. Y te va a decir, ay, qué hueva, yo no voy a pisar tierra. Usted está loca, doctora. Otra, es algo bien sencillo. Existen unas cosas que se llaman malls, plazas, comprar. Váyase a ver qué encuentra en la pinche vaya a la paca. Comprar, sí. Pero eso es una adicción también, el comprar. Claro, porque es adicta a las endorfinas. Como trae ese proceso, le tenemos que ir haciendo. Ahora, ¿a qué voy con esto? Esto es como si fuera un ecualizador. ¿Sí estamos de acuerdo? Llega con esto, métele esto, súbele el volumen, súbele los bajos, súbele los agudos y va a regresar la siguiente consulta. Fíjese que no sé qué, ahora métele bájale ponle aquello. Y entonces es empezar a entender que esas químicas corporales las podemos manejar. Uno, yo tengo un programa, como todos ustedes saben, que se llama BRIT.
y es del que me he enganchado. O sea, yo ahí les subo, les bajo, les traigo, les pongo, les muevo, les trabajo, que próximamente vamos a abrir el break, ¿verdad, Janet? Nada más que Sí, les vamos a comentar próximamente cómo va a estar. sí. Entonces, este proceso es así. ¿Qué es lo que necesito? Si nuestro grave problema es económico, ¿cuál fue el primer instinto que no he trabajado? Así empezó, sexual, material, social y emocional. ¿Cuál? ¿Supervivencia? El primer No. instinto que no he trabajado, por eso no tengo lana. Exacto, Magdalena, el instinto sexual. Y entonces yo le digo a mi clienta, digo, perdón por ser tan soez y corriente, y le digo a mi clienta, señora, váyase usted a coger todos los días. Por eso está jodida. El primer instinto que no he trabajado es sexual. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Estoy preocupada porque regularmente, por los años que llevo trabajando con la gente, regularmente la señora llega quejándose de que no le dan, que el marido no la atiende, que el marido no tiene el dinero, que el marido no sé qué, que el marido no sé cuánto, que no sé qué, que no sé qué. Y entonces tú le preguntas, señora, ¿y usted está teniendo intimidad con el marido? Ay, no, ¿cómo? Si ni me da, si no sé qué, si no sé cuánto. Entonces, vamos a ver el 8 infinito. Me da, recibo, me da, recibo, me da, recibo. ¿Cuál es el problema de esa pareja? El marido está hasta la madre por puro reclamo, porque no tiene sexo, y la señora está emputada porque no le da dinero y porque no tiene sexo. ¿Cuál es el primer instinto que hay que ajustar? El sexual. ¿Mm? Y entonces ya al estar libre, comienza con el siguiente instinto, el material. ¿Sí me entienden? La abundancia no tiene que ver como creemos que es la abundancia. La abundancia tiene que ver con nuestros instintos. ¿Cómo estoy en el sexual? Señoras solteras, digo, dado el caso de mi mamá, ¿no? Mi mamá es una mujer soltera y viuda, y de repente un día le pido a una compañera que la atienda y se van a sexualidad, porque damos un taller aquí en el Estado de México que se llama sexualidad. Y entonces mi compañera, pues le recomiendo, porque mi mamá es muy abierta conmigo, ¿eh? No, no lo tomen como de otra manera. Mi mamá me platica como si fuéramos camaradas. Entonces, mi mamá me dice, ¿sabes qué, hijo? Fui a un sex shop, digo, y no me cuenta como a detalle, pues, pero me cuenta que fue un sex shop y que empezó a trabajar con su sexualidad. Luego, entonces, el siguiente proceso fue económico. Le empezó a ir bien económico, porque no empezó a preocuparse de la sexualidad. Te empieza a ir bien económico y empiezas a tener una buena relación con los de afuera, social. Y te sientes bien en el sexo y te sientes bien en el proceso económico y te sientes bien en el proceso social, pues ¿cuáles pedos tienes? ¿O cuáles problemas tienes si andas a toda madre en lo social, a toda madre en lo económico, a toda madre en lo sexual? ¿Cuál es tu problema? Y todo tiene que ver con esa química. ¿Sí estamos de acuerdo? Y es donde empezar a entender cómo son los procesos. Son procesos increíbles, que son muy sencillos, que los libros nos los han enseñado rebuscadamente, pero son procesos increíbles. Y muchas veces es darles el trabajo al usuario. Y el trabajo es así, o sea, señora, ¿desde hace cuánto usted no se pone un calzón bonito y un brasier no balaseado, ¿no? Señor, ¿usted desde cuándo no llega a la casa con una flor y en lugar de tocarla como si fuera masa de tortillas, no la acaricia bonito, güey? Es que no sé, ¿no? Porque yo atiendo rancheros, es que no sé. Y entonces de repente un día le das un durazno al señor y le dice, acaricia el durazno, y si al durazno se le rompe la piel, vuelve a acariciar otro durazno. Y así va a venir toda la semana hasta que entienda para qué chingados es el durazno. Y ahí está, el ranchero acariciando el durazno, y cuando regresa dice, ya entendí, pues así es su mujer, señor. Usted la toca y parece que la quiere tronar, o sea, no se pase de listo. Entonces, ir enseñando, porque nuestros cuadros de creencias nos deseducaron. Gracias a antes de la psicología estudié psicopedagogía, y entonces, pues, trabajo también mucho con la educación. Dado entonces esto, adelante, Diana. Es que me dejas pensando, Magdalena me deja pensando. Dice, bueno, sexualidad y abundancia, ¿sí? Yo entiendo que la sexualidad justamente es una energía que justamente mueve
sí, en efecto, pero no es el coito, es la energía sexual que generas desde esa energía bonita que hace lo que tú dices, ¿no? Que nos apapachemos, que nos demos el gustito de una buena comida, que nos demos el gustito de siempre estar muy bien vestidos, como digo yo, más finito incluso por dentro que por fuera, Exacto. de que no nos permitamos. Es que, a ver, muchas veces, por ejemplo, quienes tienen a cargo gente, hijos o pues temas de tengo que responder en la casa, y entonces lo último, si acaso, es para la persona. ¿Por qué? ¿Sí? Yo siempre les digo primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, sexto yo, y eso no es ser egoísta, porque en México en particular consideran egoísta el detalle de pensar en uno mismo. Acá en Colombia no lo siento tan así, pero es un tema muy importante el hecho de querernos, ¿no? Por eso el otro se llama el podcast para querernos. Si Sí. yo me quiero, yo no necesito un hombre a mi lado que me esté diciendo linda. ¿Sí? Yo sé que soy linda, yo no necesito que me lo vengan a decir. Por eso justamente empezamos en esa vibración de gente bonita, de cómo ir subiendo en esa escala emocional y energética, justamente, porque es ¿qué haces con toda esa energía bonita, justamente? ¿Qué haces con toda esa capacidad tan grande de poder decir de esta manera yo te muestro, yo te inspiro, yo a que seas igual que yo? Tranquilos, De hecho, tienes porque se razón. irradia. Sí. Ese es el proceso de la sexualidad, o sea, el Ujú. proceso de mi alimentación, de cómo me cuido, tiene que ver con uno de los defectos que hablaba, que es la vanidad. El proceso de la sexualidad tiene que ver con eso. El egoísmo puro es lo más hermoso que existe en el mundo. El egoísmo puro. Aquí en México es el egoísmo, ¿no? Pero eso es real, o sea, si yo no tengo mi copa llena y yo no estoy lleno con lo que requiero, ¿cómo voy a compartir mi energía? Como lo acaba de decir Janet, digo, es mucho más profundo lo que dice Janet, yo soy un poco más burdo, pero es mi energía la creo, dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Mi energía la creo, no la voy a destruir, la creo para compartir mi energía con el otro ser humano. Pero, por ejemplo, como yo trabajo con señoras grandes, no tan grandes, pero señoras grandes, que de verdad tuvieron unos cuadros de creencias horribles con el marido y que de verdad les preguntas, usted se tiene que casar, ¿no? Porque le decía el otro terapeuta y yo le decía, estás pendejo y lo que menos quieres casarse, lo que quiere es irse a su casa a hacer sus proyectos de vida, pero no le puedes truncar la sexualidad. O sea, de verdad, la señora tiene que empezar a seguir generándose sexualidad y no habla del coito, no habla de la masturbación solamente, sino habla de lo que dice Janet. Hay ejercicios que yo le dejo a las señoras, es como, hoy solamente vas a pararte enfrente de un espejo con la ropa más bonita que conozcas, esa ropa para ti, te vas a llenar de una esencia, vas a poner un incienso y vas a empezar a respirar y notarte, y vas a empezar a abrazarte, y vas a empezar a quererte, y vas a empezar a darte. Y dentro de este espacio tú lo vas a entender. Y cuando la señora termina de hacer ese proceso, yo recibo la llamada de, me amo, Manolo, no sabes cuánto. ¡Wow! Amas tu panza, amas tu vientre, ese que toda la vida te dijo aquel señor que se te hacía como lengua de vaca, ¿no? Que era horrible, que estaba asqueroso. Y por el otro lado, hombres, en el empoderamiento de hombres o en el círculo de hombres que yo hablo, es como, hay un ejercicio que hacemos muy fuerte en ese empoderamiento de hombres, donde nos desnudamos todos. Y entonces, ok, voltea a ver a tu compañero. Y entonces, no, voltea a ver, güey. También tiene pene, también tiene testículos. Velo, es hermoso. No, yo no soy joto, no, no te estoy hablando de eso. Velo, entiéndelo, huélelo, siéntelo, es tu hermano, ¿no?
Bueno, después del encuentro que hago de 3, 4 días, le pones la mano al otro camarada y lloras, le dices, sí, es cierto, nos vemos el otro mes, hermano, tenemos un chido de ganas de ser, pero esa es sexualidad. No tenemos que compartir el coito, digo, para mí, como te digo, hablo de lo complicado, de lo sencillo, pero vamos a ese proceso. El proceso es como irlo llevando ahí, ir entendiendo para qué lo tenemos que hacer. De verdad, hay señoras que sí, están hasta la madre, que no quieren volver a casarse con un cabrón. O sea, yo tengo una mamá igual, ¿sí me entiendes? O sea, es como voltear a decir, le digo, mamá, ¿y por qué no te enamoras de un hombre? Ay, no, 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 a mí no me esté chingando. Yo estoy No, contenta con mis gracias. tantitas y yo no quiero que me esté chingando. Entonces dices, yo tengo una mamá así. Y de repente mi mamá no por eso deja de ser femenina, no por eso deja de tener esa gran oportunidad de vivir. ¿Sí me entienden? Entonces es hacia donde voy, ese es el proceso. Y te digo, nos podemos ir súper profundo, pero me encantaría continuar con esta clase. O sea, vámonos Sí, más. vamos a hacer una segunda parte porque, bueno, a mí la verdad, esta hora, la hora me vale madre. Pero Claro, sí quiero que escuchemos, si me lo recuerda ahora Edwin, escuchar a Sonia. ¿Qué le pasa a Sonia? Porque sí es un tema, este es tu espacio, lo prometimos también. adelante, Sonia. Sonia, abre tu micrófono. Sí, vos sabés, Janet, que te había comentado alguna vez, hace 29 años que trabajo con una persona en cuestiones de consultoría. Yo soy docente en la Universidad Nacional, en una facultad. Y en esa facultad estamos compartiendo una cátedra desde el 2017, 7 años. Resulta que ahora nos dicen que el decano de entonces, porque se cambió la decana, cometió una falta administrativa porque permitió que dos profesores para una misma cátedra pudieran escalafonarse, que éramos mi compañero y yo. Entonces, la semana pasada me escribe él y me dice, vamos a almorzar, venía a almorzar conmigo frente a la facultad un ratito y lo conozco después de 30 años, como si lo hubiera parido y no era normal. Ya el año pasado intentaron sacarme de una cátedra. Yo tengo dos cátedras, una en tercer nivel que son los chicos que comienzan y una en noveno que son los que están terminando. La carrera es ingeniería en energía. Yo soy doctora en bioquímica y para mí es tomar bueno, siempre tuve que tomar por necesidad, ¿verdad? Todas, cada una de las, ¿cómo se dice? Cada una eh, de las no oportunidades, algunas fueron oportunidades, pero otros fueron desafíos que se me presentaron. Y bueno, me llamó y me dijo, como yo le conozco, le dije que me dijera si me iban a sacar de la cátedra, porque eso dolía, ¿verdad? Y me dijo, no, vamos a tener más trabajo el año que viene, yo más que vos. Y le dije, decime algo porque yo tengo problemas, tengo hernias en la columna, tengo diabetes, hipertensión, artrosis degenerativa en las rodillas y realmente me es muy difícil. Tengo otro trabajo que es de mantenimiento de la acreditación de un laboratorio, pero eso hago home office. Y tengo dos cátedras en la facultad en el segundo semestre. Y me dijo, vas a quedar como dueña y señora de la cátedra que compartimos. Y es una cátedra que se llama Energía y Medio Ambiente.
y él da 8 clases y yo doy 4, porque él tiene un PhD en energía y yo nunca tuve oportunidad por las condiciones económicas de mi familia de hacer eh, ningún posgrado fuera. Él estudió en la Universidad de Sao Paulo, pero yo estudio desde los 4 años, desde el preescolar, y Janet sabe, yo soy así medio Janet en el tema de la cantidad de cursos que hago, esos cursos masivos, abiertos, de diferentes universidades a distancia. No siempre obtengo los certificados porque no los puedo pagar, pero tomo los cursos, rindo todos los exámenes y apruebo, porque yo me doy cuenta que hay brechas y además cuando uno está en una universidad tiene ese desafío de tener que estar al día, ¿verdad? O sea, digo al día en el sentido de poder Actualizarse. dar, sí, darle a los alumnos excelencia, digamos. Y bueno, y cuando me dijo eso, que yo me quedaría sola en esa cátedra, él da 8 clases y yo 4. No había forma de que yo sea dueña y señora de la cátedra porque él es físico, yo soy química, y como la carrera es ingeniería en energía, la mayor parte de lo que se da es energía y se dan balances energéticos, cosas que tienen fórmulas y mucho de física que eh, yo tengo 58 años. Hay cosas que ya no quiero hacer y también hay cosas que mis problemas de salud no me permiten. Y entonces le dije, me parece una puñalada en la espalda, porque él no me dijo que había algo que obligaba a eso. Entonces me llamó y me gritó, pero desde las entrañas, ¿no? Es que me subió el tono de voz, sino me gritó y me dijo, ¿qué va a ser una puñalada en la espalda si es el director académico el que me pone a mí a él, ¿verdad? En la cátedra de política energética, porque él puede dar prácticamente todas las materias de la carrera y yo tengo 4 clases y él tiene ahora un alumno que se recibió el año pasado que se convirtió en re ídolo, y el hecho que yo me quede iba a ser con el muchachito. Yo no discrimino absolutamente, pero yo tengo 39 años como docente y nosotros tenemos una evaluación al final del semestre y tenemos nota en eso. Yo tengo notas, tengo realmente notas que se queda mal que yo diga, pero notas excelentes, y no me parecía apropiado y además no iba a poder preparar con una semana de tiempo 8 clases de cosas que no es que no sepa, conozco algo, pero yo, no, vos me conocés, Janet, yo no soy de las personas que voy a tomar un papelito, a escribir cualquier cosa ahí, aunque no entienda, y ponerles eso en la pizarra a los alumnos que copien, y si no entienden, paciencia, ¿verdad? Y bueno, entonces yo estaba dispuesta a renunciar y gano muy poco, son 2 cátedras, se paga muy poco dinero. Y yo me acabo de mudar a una casa en la ciudad donde está la universidad, y una amiga paga la mitad de mi alquiler. Él conoce todos los problemas que yo tengo de salud, de duelo complicado, de todo. Y entonces cuando me gritó eso, yo le respondí que el único, para mí el título que realmente es válido es el de buena persona, y que yo soy una persona, una mujer y una profesional, y que me estaba faltando al respeto.
Y me dijo hubo muchos improperios, me dijo que yo era mentirosa, que era malagradecida y que era soberbia. Todos esos son, ese es su espejo, ¿verdad? Él es una persona muy, o sea, excelente en cuanto a capacitación y todo eso, pero tiene algún problema porque cuando se descontrola, esos gritos que pega, por eso decía yo, eso es violencia, ¿verdad? Porque no es la primera vez que sucede. Una vez fue en persona, estando en la facultad. Entonces yo solicité una reunión con el director académico y le pregunté por qué no tuvimos la reunión para decidir, porque el decano anterior nos había dejado concursar a los dos. Yo no tenía forma de evitar eso. Era carrera nueva, no había profesores asistentes, qué sé yo. Entonces le pregunté por qué no nos dijo a los dos, por qué le llamó a él y le dio la otra cátedra y a mí me ignoró hasta que el otro me llamó y me trató así. Hoy tuvimos la última, digamos, reunión. Me van a sacar, yo soy bioquímica y para mí es un verdadero desafío dar ingeniería en energía. Estoy orgullosa porque siempre obtuve buenas calificaciones de parte de los alumnos y mía. Y vos sabés, Janet, que yo me esfuerzo mucho para, para poder lograr esas cosas que son las únicas ya que tengo, porque ya no tengo ni mamá ni papá, tengo una perrita y vivo sola y me es muy difícil eso. Y hoy la reunión fue una burla. El director académico, yo ya tengo 58 años, uno se da cuenta cuando a uno no le sostienen la mirada, le miran y bajan la mirada y resultó que el otro, el que es mi compañero de trabajo, estaba mudo y el director me dijo que yo era una excelente profesora, qué sé yo, porque yo le pregunté por qué, traté de no llorar, no lloré, logré eso por lo menos. Em, ¿Por qué el castigo a mí? Porque así lo consideré, ¿verdad? Yo no puedo dar de repente, de dar 4 clases que son de ambiente, dar otras 8 de energía en las cuales algunas puedo dar, pero la parte que tiene que ver con física, fórmulas y todo eso, en este tiempo de 2, 3 días, las clases comenzaron ayer, perdón, no iba a poder. Y bueno, y se hizo todo así, era muy evidente que estaba todo hablado de antemano, casualmente se encontraron el sábado, ellos ya llevaban como 4 reuniones y yo lo que quería saber era por qué no me habían incluido en la primera. Era tan sencillo que el director, que es nuestro jefe, nos siente y nos diga, este es el problema, así se soluciona. Y no hay otro remedio. Tenés que llevar la cátedra y él te va a ayudar o lo que sea. Y no se dio así. Y bueno, esos gritos, pero realmente desaforados y que a mí me dan que pensar que él no está del todo, que no es del todo normal eso, más todavía siendo la segunda vez, me hacen temer incluso por mi integridad física, porque yo me quedo en la facultad con él los días que tenemos clase hasta las 10 sola. Y no tengo nadie, no tengo prácticamente familia, no tengo nadie que se vaya y por lo menos me espere, mujer, hombre, no importa, por lo menos hasta salir de ahí, ¿verdad?
y le dije eso hoy al salir, ¿verdad? Que me quiso dar algo que me llevó, qué sé yo, del supermercado para mi desayuno, no acepté, pero no porque sea realmente soberbia, como él dice, sino porque hace días que no puedo comer, estoy con cistitis, porque tengo diabetes, ¿verdad? Entonces estoy bastante mal en estos días. Y realmente me van a poner, la facultad tiene 17 carreras y me van a bajar de ingeniería a una de ciencias, perdón, sí, de ciencias básicas, o turismo y hotelería, una cosa así, ¿verdad? Que no es que tengan nada de malo, me prometieron que no me van a tocar el salario porque ese fue mi primer susto, ¿verdad? Porque con la mitad de lo que gano no, ni siquiera pago el alquiler, ni la mitad de ese alquiler, ni puedo pagar los gastos fijos que uno tiene en una casa. Y me sentí realmente muy dolida, no porque yo lamente eh, el hecho de que sea él en particular el que me hace eso, sino porque yo considero que nadie tiene derecho a faltarle al respeto así a una persona. Oye, Sonia, Sí, dentro de esta situación, ¿qué fue lo que realmente te dolió? Ok, entendemos todo sí. el panorama, pero ¿te dolió las palabras de que eras soberbia, de que eras, esas cosas, Mentirosa, o sea, perdón, sí, mentirosa y la parte también, de la que pero estaba hablando? lo que más me dolió, lo que para mí es un castigo, que me saquen de la carrera principal, que es una carrera nueva, ingeniería en energía, en que siendo bioquímica es realmente, soy la única, no es por soberbia de nuevo, ¿verdad? Es porque para mí es un desafío y en 7 años que llevo tengo las excelentes Oye, Sonia, calificaciones, y si como sí les fuera dije. por soberbia, ¿qué tendría de malo? Pero es que no, es eh, él, por ejemplo, tiene una maestría y un PhD en la Universidad de Sao Paulo. Yo no tengo ningún título de posgrado. ¿Y eso Como les qué tiene de dije, malo? perdón, ¿Eso qué tiene de malo? O sea, te que vuelvo a hacer no, no, quiero que cuando yo ya no puedo ser nada más que profesor asistente. Yo ya no tengo derecho en la facultad a concursar porque no tengo esos cartoncitos, ¿verdad? Y por o- lo menos me quería mantener en lo poco que o lo mucho que me quede en el lugar en que estaba porque yo sé que no merezco y tampoco merezco el trato que él me dio. En los gritos, no, es la primera vez, como les dije, una vez fue en persona y se descontrola de una manera que los gritos son, o sea, yo realmente ahora siento temor de quedarme a solas en la facultad porque pienso que cuando se descontrola así puede llegar a ser violento físicamente, porque esto es maltrato psicológico, qué sé yo, y me afecta mucho y me afecta más todavía que la directora, en la facultad hay direcciones de carrera, El y yo estoy en escalafón. no, son direcciones diferentes. Yo estoy en dos, ¿verdad? En la de gestión y en la de electricidad electrónica. Y la directora se ofreció, ella me llamó y tuvimos una charla por Meet y lo primero que me dijo fue que yo soy soy muy vulnerable porque perdí a mis padres y a mi compañero se le murió la ex esposa hace poquito
y que pobrecito, él podía estar en esas condiciones y gritar y estar descontrolado por eso, y que sin embargo yo lo que necesitaba era una psicóloga, alguien que me atienda. Y yo le dije, yo tengo una persona que me acompaña porque Janet es mi ángel de la guarda desde hace años. Hay cosas que en este lapso todavía no le había hablado, no le había contado, pero esto me afectó muchísimo y estoy físicamente muy afectada. Más Además, está agotada. haciendo Sí. mucho frío y hay mucha humedad y yo tengo problemas de la columna vertebral, ¿verdad? Escuchemos Y a Edwin, Sonia, que Edwin sí, te quiere sí, decir algo. sí, Y claro, a ver, yo te agradezco porque literal les puedo decir, Sonia es un caso de estudio especial y me gustaría ver cómo hoy fuese un tema de que agarres la onda, logramos sacarte donde estabas viviendo. sí, Ahora estás mejor, pero puedes sí. estar mucho mejor. Yo te pregunto antes de que hablen, Edwin, hay compañeros tuyos que ganan más o menos igual, ¿verdad? En ese nivel del escalafón, sí, Correcto. Y viven mucho mejor que tú, con toda certeza. Quiero que lo observes. tienen más cátedras, Ah, ok. sí. Edwin, Hola Sonia, gusto Hola, saludarte Edwin, en ¿cómo esta noche. estás? Fíjate que te he estado escuchando con detenimiento y con todo el amor y con todo el corazón. Me puse a tratar de entender un poquito del trasfondo detrás de las palabras. A veces psicológicamente en la forma en cómo nos expresamos, el verdadero mensaje no es tanto lo que decimos literalmente con las palabras textuales, sino lo que de fondo existe dentro de esto que intentamos comunicar. Y dentro de tu discurso, identifico algunos aspectos que hablan de heridas emocionales que al haberte pasado esta situación con este compañero y con todo el contexto de la universidad, fue como una forma en donde detonó o estimuló aquellos malestares o aquellas heridas que tú vienes arrastrando de mucho tiempo atrás, que básicamente recaen en algo que se llama carencia, la carencia emocional, la carencia espiritual. Si nos fuéramos un poquito al concepto o al entendimiento de la logoterapia, eso habla de un vacío existencial, o sea, que aunque tengamos cosas a nuestro alrededor, aunque tengamos actividades o personas a veces en nuestra vida, de todas maneras, la frase dice, no hay peor soledad que la que se vive estando acompañado. Y a veces, aunque tengamos un trabajo, actividades, podemos tomar incluso los contenidos del entorno como agresivos para nosotros. Esto se conoce como neurosis psicógena, que es cuando mis pensamientos son tantos y empiezo a buscar tantos argumentos enfocados en lo que falta, en lo que es un problema, en lo que es un conflicto, que de pronto me olvido del valor, de la importancia que tengo y sobre todo del merecimiento afectivo y de amor que debo de tener también en nuestro corazón. Ese vacío existencial nos lleva a no apreciarnos, a generarnos también que nuestros padecimientos se vuelvan no solamente físicos, sino psicosomáticos. En la medida que emocionalmente y cognitivamente tenemos más carga, hace que nuestro cuerpo hable, porque de alguna manera tenemos que expresar. Y si las palabras a veces no son tan claras porque soy tímida, porque a lo mejor no tengo como el valor de confrontar ciertas situaciones, porque en mi vida fui a lo mejor reprimido, pues entonces mi cuerpo va a hablar por sí solo. Yo pensaría que todo esto que tú dices es muy válido e independientemente de que el problema principal sea este moving laboral o esta violencia psicológica como tú lo percibes, creo que el meollo y la importancia está en sanar desde tu raíz, tu sentido y encontrar esa voluntad para transformar estas ideas caóticas o estos pensamientos caóticos en oportunidades. Diríamos en este caso, el no y el problema ya lo sabemos,
pero hay que ir por el sí, lo que sí podemos hacer, la perspectiva que sí podemos cambiar y principalmente lo que sí está en nuestras manos, transformar, porque entre más repetimos el problema, entre más ponemos el foco de atención en la dificultad, más reforzamos la idea de que estamos indefensos frente a esa circunstancia. Entonces te lo quería compartir porque te escucho y por un lado tu voz refleja mucha calma, se escucha que eres una muy buena mujer, pero también por otro lado veo como que te estás enfocando demasiado en el conflicto y en el problema y eso créeme que a la larga nos puede terminar ahogando. Y hay que soltar un poquito de control, un poco de contenidos emocionales distorsionantes e incapacitantes pues para poder sobreponernos. De fondo yo entiendo que eres una mujer muy capaz, también entiendo lo que de pronto Manolo te quería decir, que cuál es el problema si fueras, no sé, arrogante o soberbio, a veces pues por algo llegamos a donde llegamos, ¿no? Al final la etiqueta no es tanto lo importante, sino quién eres tú en esencia como persona. Eso era lo que quería compartir. Gracias por escucharme y de verdad te lo digo desde el respeto y el amor. Sí, muchísimas gracias, Edwin. Lo último que quería, no, en realidad no quería decirlo abiertamente así porque yo soy respetuosa y de todas de las personas y de sus decisiones o de lo que tienen que hacer. Esta persona con quien trabajo, como les dije, hace 30 años, él es gay. Y ahora hay un muchacho, se acaba de recibir hace 6 meses y a esta persona es a quien va a poner, ya en el contubernio con el director académico, se va a poner, o sea, se me va a poner por este año, por este último semestre como titular de esa cátedra. Yo daba, como les dije, las 4 clases. Él dice que va a dar las clases, no es seguro. Y en estos 30 años trabajamos muchísimo en consultorías. Yo le preparo a él normalmente todos los cursos que va a dar, tanto de grado y de posgrado en mi país y en el exterior. O sea, él usa todo mi trabajo y me invisibiliza. O sea, yo tengo un currículum que no llega ni siquiera, qué sé yo, a hacer un pedacito así de lo que es el currículum de él, que por supuesto, de hecho, acá en mi país al menos se valora mucho el tema de los títulos, pero él... eh, porque yo permití, en eso yo absolutamente reconozco que sí tengo responsabilidad, yo permití siempre que él me pagara lo que él quería, ¿verdad? Yo aprendí también de consultoría con él. Sí fue la única persona que estuvo conmigo cuando falleció mi mamá. Eso para mí tiene mucho valor, de eso hace 4 años y medio, pero es bastante difícil. Él no explica las cosas, yo tengo que prácticamente adivinar todo y él me paga lo que quiere, ¿verdad? Entonces, pasa que como que uno ya aceptó una condición en un comienzo, pero cuando pasan este tipo de cosas que son para mí más graves todavía, porque lo que él me suele pagar cuando el trabajo extra no es permanente. Ya fuimos compañeros de trabajo también en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, o sea, hace muchísimo que trabajamos. eh, y yo pensé que él se había humanizado un poco más, pero él siente, yo percibo que él siente que tiene el derecho de tratarme o de destratarme en realidad. eh, Estoy segura de que no merezco eso, ¿verdad? Y no tengo la opción por mi edad y por las condiciones que se dan en mi país de poder, como hacía cuando era joven, pasaba cualquier cosa
y renunciaba y a los 2 meses tenía otro trabajo, ¿verdad? Yo siempre tuve 2 o 3 trabajos, ahora tengo 2. Estoy buscando un tercero, ¿verdad? Para ver si puedo em, estar más tranquila también en la parte económica, porque por supuesto cuando sucede algo así, es como decís, ¿verdad? Se me mueve el piso, porque muchas veces, y al no tener a mis padres, no tengo a veces ni con quién hablar, a no ser que sea Janet, que siempre me atiende con la mejor predisposición, pero no sé, en esta ocasión me tomó demasiado de sorpresa y considero que, o sea, tengo herramientas. La otra directora que me dijo que yo lo que tengo es así como un desequilibrio, qué sé yo. Yo también me conozco, Janet sabe de los problemas del duelo complicado que sigo teniendo. Mi papá murió hace 1 año y medio y mi mamá hace 4 años y medio. No tengo hermanos, no tengo pareja, no tengo hijos, nada. Entonces, todas las decisiones, buenas o malas que tomo, tengo que asumir después las consecuencias, ¿verdad? Y en esta ocasión, lo que yo haría si pudiera sería irme de ese lugar porque es evidente. eh, yo estuve ahí, ¿verdad? En las reuniones fueron varias. Solo en la de hoy estuvo presente mi compañero de trabajo, pero con el director y compañía, bueno, hoy me dijeron cosas así que seguramente yo soy muy capaz y que me van a poner en una materia así, en una carrera como turismo y hotelería, que no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero no es lo mismo que el desafío de enseñar en ingeniería siendo profesional biomédica, ¿verdad? Vale. Sí, Entonces, Sonita, te vamos a cortar porque es que ya está sí, tarde, sí, sí, pero sí. Manolo te quiere cerrar. Yo mañana voy a Sí, sacar un ratito para enviarte algunas sí, precisiones respecto a lo que te escucho. Julie, te quiero mucho. Este, porque desde lo que alcanzo, no sé qué te va a decir Manolo, pero desde lo que veo ahora más claramente contigo, ese proyectar con los demás lo que te pasa, ¿sí? Ya no es hora de tener duelo por tu papá y tu mamá. Es ujú, lo que te correspondió dentro de la vida que elegiste, siendo parte de ese clan, con esas historias tan especialmente fuertes, sobre todo el parte de tu padre, de tu madre igual por su sumisión y por sus cosas y por la forma como ella te protegía o como ella creía que te protegía. Pero yo creo, Sonia, que cuando dejes de proyectar en el otro y en tus repeticiones mentales y te des cuenta de tu grandeza, vas a ser la doctora que eres. ¿Va? Entonces, mañana hablamos un ratito. Manolo, sí, Bien, solamente rápido, no, gracias. no me voy a Sí, extender. gracias. Mira, Sonia, estoy muy de acuerdo a lo que te dice Edwin y estoy muy de acuerdo a lo que te dice Janet. También estuve escuchando a Julie, bueno, leyendo a Julie y a lo mejor no te gusta, yo soy una persona sumamente dura y no pienso hacerlo el día de hoy, pero una de las cosas más importantes que te está pasando, estás en el victimismo, perdón que te lo diga así, pero estás en el Está victimismo. bien. Dentro de ese victimismo estás cayendo en el proceso que te dije hace rato, no sé si lo escuchaste. Sí, sí. Victimismo, autoconmiseración, culpabilidad, frustración y otra vez. Entonces a eso le conocemos como el proceso del disco rayado. Entiendo que nosotros hacemos nuestras historias o que tenemos esas historias para poder justificar el acto de lo que hoy me está pasando, ¿no? Estoy justificando el acto de lo que hoy me está pasando. Sí he vivido, he tenido, he ocurrido, pero vuelvo a notar lo que dice Edwin, o sea, sí eres una gran doctora,
Claro que eres la mujer que está ahí, que le están proponiendo tener ciertos lugares en el lugar, porque lo eres. La proyección de la cual habla Janet, pues escucho a una niña desamparada y con dolor, y es que por mis padres, y yo también no tengo papá. Mi papá se murió el día de su boda y se me murió en los brazos. Tampoco tengo papá, pero eso no me hace que yo no tome mis decisiones. Creo que las decisiones desde que, aunque existían tus papás, tú las tomabas. Y voy a decir algo muy chistoso. ¿Cómo si que ahorita huele a pedo en tu habitación? ¿De quién será el pedo? ¿Tuyo? Se oye No fuerte, sé, ¿no? Ok. no, Ese olor a pedo, estoy acostumbrada ya a escucharte, así la que conciencia que tú tienes o las historias que tú te estás contando son tuyas y estás queriéndole dar el significado a que los demás se comportan así contigo. Si tú te escuchas, si tú llegaras a escucharte, tú estás diciendo, es que yo pienso que el doctor, y yo pienso que esto, y yo creo que aquello, y a mí se me hace que, y entonces tú te estás creando un mundo de historias que te está metiendo en un estado de ansiedad, ese estado de ansiedad te está creando escenarios y todavía no llegamos al espacio. Acabas de decir que por este semestre va a ocurrir esto. Y si vivimos en el presente, sueltas todas esas y este hombre empieza con, sabemos como 5, 6, 7, 8 personas que internacionalmente podemos trabajar sobre esta situación. Dejar todos esos pensamientos intrusivos que te están causando un chorro de daño. Si yo puedo apoyarte en algo, si tú realmente quieres que te apoye en algo y quieres poder abrirte una sesión sin ningún problema. Con gusto puedo trabajar contigo unas horas. Entiendo tu tema económico, entonces no hay ningún problema por el tema económico. Pero sí es importante que pues dejes de hacerte esa víctima del tema o que económico, de yo no puedo. Yo te voy a enseñar a que sí puedes. ujú, Empezar a darte cuenta que esas enfermedades muchas que nosotros las usamos. Cosas que yo sí, creo que mañana Janet te va a decir y que porque, digo, sí, porque Janet, ¿no? Y al final de cuentas te las va a decir con todo su amor. Cada uno tenemos una forma de ser distinta. sí, sí, Mejor hoy sí, además ella me conoce hace años ya y necesitas ya me escuchar a ayudó mucho. alguien que te diga, frénale al disco, estás equivocado, ideas de ti, y pues vamos, quedas ahí metida en esa enferma, que no puedes, que no, 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 es cierto, es mentira, vámonos para arriba. Y bueno, eso es todo, Janet. Va. Gracias. Mañana hablamos un ratito, Sonia. No eres la dueña de tus enfermedades, no eres la dueña de tu situación económica, eres la dueña de tu corazón, ¿va? Quiero que te duermas con esto, ¿vale? Mañana, no sé en qué momento voy a sacar el tiempo porque traigo un día, caí en cuenta ahora de algo que no hice hoy, entre otras cosas, que fue festivo en Colombia, muy mal día para ser festivo. Me han Y yo oído de mañana a la festivo. mañana tengo que irme otra vez a la facultad también. Sí, claro. ¿Me han oído de festivos en Colombia? Ah, bueno, era uno más. ¿Es el día de la independencia? Sí, no, Pero, una guerra, una cosa ahí de una batalla. ok. De un señor Simón Bolívar que pensaba en los bolivarianos, los países bolivarianos. Venezuela, que ya saben cómo está, dizque abanderado por él, que no es cierto, pero estaba Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Los 5 países bolivarianos. Entonces fue una guerra que yo me imagino que ganamos. No, no, yo para la historia soy re mala, pero para irme a tomar fotos al monumento sí, estoy muy buena, es un lugar muy bonito. Y pues es lo que traemos, ¿no? De la historia. Pero es la historia que ya pasó. Tampoco nos podemos echar los cuentos. Entonces, pues ni sé, yo la verdad y trabajé mucho, 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 mucho y todo bien. Julie, sabes que te quiero muchísimo y me encanta mirar la hora. Julie se tiene que madrugar a trabajar. Para nosotros son medianoche. Un abrazo, gracias Sonia. No voy a compartir la grabación de esto, pero sí la voy a subir.
Y te voy a pasar luego el enlace en oculto para que te escuches también, Sonia. No lo haré ahora, lo haré mañana, pero para que te escuches, ¿sí? Escúchate cómo hablas, escúchate lo que transmites, ¿vale? Y Me escuché todos estos días tu también. corazón es lo que vale. Nos vemos. Chao. Gracias, Edwin, Magda, Gracias a todos, muy Mauricio, amables. Muchas Julito, gracias por todo. Manolo, te amo. Sí. Mañana, pero como no, a la hora de siempre, mañana. Chao. Bye, chao, Baigón Verde.